Muy bien, hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bien, el tema que vamos a tratar es el que corresponde a cómo, por medio de los escritos de los santos padres, encontramos referencia de la Santísima Virgen María. Hay algunos aspectos muy importantes que hay que tocar en este tema. Recuerden que este tema está inmerso dentro de la asignatura de Mariología, pero bueno, sin dar mucha pérdida de tiempo adicional, vamos a iniciar. Pues bien, miren, vamos a tratar de cómo comenzó todo. A ver, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, toda su enseñanza, sus palabras, quedan en la memoria y en los corazones de sus discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo pues entrega un mandato, ¿no? ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esto lo encontramos en Marcos 16:15. A proclamar la buena nueva, a proclamar esta enseñanza, esas palabras que estaban en la memoria y en los corazones de sus discípulos. Esta debía ser anunciada, ¿no? El mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, recoge este mandato explicando lo siguiente, ¿no? Por ello, Cristo el Señor, en quien se consuma toda la revelación total del Dios Sumo, mandó a sus discípulos a que predicaran a todos los hombres el Evangelio comunicándoles los dones divinos. Entonces ya vemos que esto es como una reafirmación de este contenido que aparece aquí en Marcos 16:15. Ahora, originalmente, toda esta transmisión de la enseñanza, de las palabras, de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que hizo y dijo, fue inicialmente transmitida de manera oral. Vamos a seguir analizando aquí. Dice, posteriormente, fíjense, con la aparición del Evangelio de San Marcos alrededor del año 60 después de Cristo, es el primer escrito, el primer Evangelio, y otros libros del Nuevo Testamento, inicia un registro escrito del contenido de ese anuncio. Y sin embargo, en el Evangelio de San Juan se lee, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastara para contener los libros que se escribieran. Es decir, hay muchas cosas que hizo Jesús, que dijo Jesús, que no habría forma de contenerlos en libros o contenerlas por escrita. Muy bien, entonces recordemos que, número 1, este Evangelio de San Marcos es el primero que aparece 60 años después de Cristo. Posteriormente aparecerán el resto de libros, ¿no? El resto de evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas. Bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver cómo es el inicio de esa proclamación. El inicio de la proclamación del evangelio inicia en forma oral, como ya lo había mencionado antes. Por ejemplo, el discurso de San Pedro, que está en Hechos, capítulo 2, del 14 al 36, el día de Pentecostés. Esta proclamación es inspirada por el Espíritu Santo, pero su contenido es un contenido vivido por Pedro mismo en compañía de Jesús. Entonces ya vemos que la cosa es oral. Dicha tarea fue fielmente cumplida por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, quienes de nuevo, en forma oral, transmitieron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido de Jesús, y también por otros que en forma escrita comunicaron el mensaje de salvación. Es decir, que aunque hubieran aparecido algunos evangelios, algunas cartas, por ejemplo la de San Pablo, la tarea
de esta proclamación siempre fue en forma oral. Evidentemente, ajustada y con base y fundamento en los propios evangelios, los que ya estaban escritos, en los libros del Antiguo Testamento, pero sobre todo en la vivencia que estos apóstoles habían tenido con Jesús y evidentemente los obispos, los posteriores obispos que nacieron después de los apóstoles, continuaron esta misma vía de transmisión. Ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos en el numeral 78 lo siguiente: esa transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Es decir, lo que nosotros llamamos tradición inicia originalmente en esa proclamación, en ese relato oral que va a través de ejemplos, que va a través de creación de instituciones, que no dista mucho, es más, que no debe distar mucho de todo lo escrito en las Sagradas Escrituras y que es inspirada por el Espíritu Santo. La tradición no es más entonces que la transmisión oral de la verdad revelada, que a partir de lo dicho y obrado por Jesús iniciaron los apóstoles y que perdura ininterrumpidamente en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y esto aquí es importante, que perdura ininterrumpidamente en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Es más, la propia Escritura arma que existen verdades doctrinales enseñadas por Cristo que deben transmitirse oralmente de generación en generación. Esto está en la segunda de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 14, y en la primera de Corintios, del 11 al 12. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Bien, esta tradición entonces es algo que va a perdurar en el tiempo y que va a tener su fundamento en la oralidad, en el discurso, en la proclamación y evidentemente posteriormente en la escritura de aquello que fue proclamado. Dentro de esa tradición se encuentran escritores y oradores cuyos textos colaboran, dan base y sustento a muchos de nuestros dogmas, sobre todo aquellos que tienen que ver con, en el caso del tema nuestro, pues, los que tienen que ver con la Virgen Santísima. El magisterio de la Iglesia, como fuente de enseñanza, no desliga la tradición de la Sagrada Escritura. Ellas van a la par. Por el contrario, fundamenta su enseñanza en cada tiempo en ellas. Es decir, todo el trabajo que hace el magisterio de la Iglesia, todo el trabajo que hace el Papa junto con los obispos en comunión, todas las enseñanzas que se transmiten, toda esa cantidad de cartas, de encíclicas, de constituciones, todo lo escrito en los concilios, tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Muy bien, entre estos escritores, ya lo he dicho antes, esta tradición hay muchos escritores. Entre esos escritores aparecen los denominados santos padres. Muy común esta frase, los santos padres. Término acuñado por primera vez en el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Incluso San Basilio escribe, ojo con esto, San Basilio escribe dentro del Concilio de Nicea: lo que enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que aprendemos de los santos padres. Es decir, habían otros autores anteriores que habían escrito y habían explicado. Muy bien.
Los santos padres fueron hombres que con su virtud, su saber y su vida contribuyeron en la formación y desarrollo de la iglesia. Además fueron testigos de la predicación de los apóstoles, en algunos casos, garantizadores de la revelación y los transmisores de la tradición de la iglesia. Entonces, bueno, ¿quiénes son? Pues hombres con una gran virtud, con un gran saber, hombres bastante sabios, y con ejemplos de vida, pues contribuyeron en la formación y desarrollo de la iglesia, pues eso indiscutible. Además fueron testigos de la predicación de los apóstoles, en algunos casos he dicho, porque algunos de ellos vivieron en tiempos apostólicos, otros fueron posteriores, formados incluso por los mismos padres apostólicos, ¿no? Garantizadores de la revelación y los transmisores de la tradición de la iglesia. Ahora, que se encuentran escritos en la historia de la iglesia que cuando aparecían corrientes que involucraban doctrinas herejes y que confundían a los cristianos, estos se dirigían a los padres para encontrar con ellos las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, esto no tiene nada raro en la historia, ¿no? En la historia comenzaron e iniciaron muchos que trataron de explicar o tratar de hacer una enseñanza que era distinta a las enseñanzas que el mismo Jesús había dado y que convertían evidentemente las enseñanzas de estos herejes en lo que nosotros llamamos hoy una herejía. Por ejemplo, mucho se habla o se habló en la historia de quién era Jesucristo, si era Dios, no era Dios, si era hombre, bueno, y así por el estilo, incluso del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces ya conocemos que estos padres nos ayudaron o ayudaron mucho a la iglesia en parte de la historia para aclarar aquellas doctrinas que tenían tendencias herejes. Ok, de acuerdo a la temática estudiada y meditada y guiada por el Espíritu Santo y en consonancia con el más antiguo de ellos, se fundaron escuelas del pensamiento. Entonces, se fundó una escuela de Antioquía, la escuela de Alejandría. ¿Ya qué vendrían a ser estas escuelas? Como especies de lugares específicos donde se iba a estudiar, ¿no? Históricamente esto tiene su reconocimiento, ¿no? Sobre todo la escuela de Alejandría, por la famosa biblioteca de Alejandría. Porque ahí recopilaban el saber, bien fuera un saber teológico, bien fuera un saber filosófico o algo que tuviera que ver con la ciencia, ahí estaban en esas escuelas. La de Antioquía se apoyó en la corriente filosófica del aristotelismo y se ocupó referentemente de cuestiones prácticas como las costumbres y la vida social cristiana. Nada raro sería que por aquí aparecieran todo lo que tenga que ver con la moral, con la ética. Mientras que la de Alejandría recurrió al platonismo para sus especulaciones teológicas. Esta fue quizás un poco más teológica, ¿no? Pero sabemos que entonces tenemos dos escuelas, una que usaba la corriente filosófica del aristotelismo y otra que era la que usaba la corriente filosófica del platonismo, para ser más específico del neoplatonismo. Bien, se le atribuye a Melchor Cano. ¿Quién es Melchor Cano? Un teólogo dominico del siglo XVI. Las características propias de un padre de la iglesia y descritas en su obra Logis Theologicus. Bien, él dice o escribe que para poder reconocer de verdad a un padre de la iglesia o una persona de virtud, de gran sabiduría y que escribió respecto de las enseñanzas de Cristo, uno, la antigüedad. ¿Hace cuántos años están los escritos de esta persona? Ortodoxia en la doctrina, es decir, se ajusta el contenido de lo escrito por alguna persona con respecto a las enseñanzas preestablecidas anteriormente en los evangelios y en padres santos antiguos. Otra, la santidad de vida. Aquel que escribe tiene que ser, o por lo menos dar, ejemplos de virtud, ejemplos de santidad. Y el reconocimiento eclesial, es decir, que todas las autoridades de la iglesia puedan afirmar
que la persona bajo estudio, pues, tienen un reconocimiento. Está claro, pues, que sí, que toda su obra, que la enseñanza que explican y que la santidad de vida es real. Bien, atendiendo un orden cronológico y tomando como base el Concilio de Nicea, este grupo de santos padres puede clasificarse en los preniceos, es decir, todos aquellos que estuvieron antes del Concilio de Nicea, que es hasta el 325 después de Cristo, los niceos hasta el 451 después de Cristo, porque de esta fecha termina el concilio. Todos aquellos que escribieron en esta época se llaman niceos, a estos preniceos, los anteriores al concilio, y evidentemente todos los que escribieron posteriores al concilio de Nicea. Entonces aquí hay un esquema sencillo de primera y segunda generación después de los apóstoles. Es decir, ahí incluimos apóstoles y los obispos que fueron designados por los apóstoles. Los niceos, por ejemplo, Alejandro de Alejandría, Atanasio de Alejandría, estos dos caballeros, o estos dos santos padres, forman parte de aquellos quienes estuvieron vivos y activos durante el concilio de Nicea. En las minas anteriores también les hablé de San Basilio. Bueno, San Basilio también está metido dentro del grupo de los niceos. Y los post-niceos, por ejemplo, San Agustín de Hipona, San Crisóstomo, San Jerónimo, entre otros, porque son muchos. Dependiendo del lugar geográfico donde vivieron y actuaron, se clasifican en padres de Oriente y padres de Occidente. Entonces, como padres de Oriente encontramos a San Atanasio, San Crisóstomo, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno. Como padres de Occidente a San Agustín, a San Ambrosio, a San Gregorio Magno y a San Jerónimo. Bien, entonces esto es por ubicación geográfica, ¿no? Antes teníamos por cronología, por el tiempo en que escribieron, y ahora por lugar geográfico. Sin embargo, hay otra clasificación más, que es dependiendo de la lengua que usaron en sus escritos. Se llaman padres latinos, padres griegos. Evidentemente, padres latinos, aquellos que escribieron en latín y estos que escribieron en griego, ¿no? Como dentro del conjunto de los padres latinos encontramos a San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán. Y entre los padres griegos encontramos a San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Basilio Magno, San Ignacio de Antioquía. Vuelvo a tocar aquí a San Basilio Magno, porque también lo veíamos dentro del concilio de Nicea, pero está escribiendo en griego, en este caso. Muy bien, continuemos entonces. Bien, aquí empezamos entonces a tocar el tema, ya que hablamos acerca de lo que era el origen de la proclamación del Evangelio, de todas las enseñanzas de Jesús, originalmente fue en forma oral, pero que esta oralidad de la cual estamos hablando en la proclamación no discorda en nada con respecto a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, y que, bueno, el concepto de lo que era tradición, la definición de lo que eran los santos padres, o de lo que son los santos padres. Muy bien, entonces ahora vamos a tocar cómo María está inmersa, ¿no? O cómo lo tocaron los santos padres a María. Entonces, en un primer caso vamos a ver esto, ¿no? María como Madre de Dios. ¿Quién habla de ella de esta manera? San Ignacio de Antioquía, clasificado como uno de los padres griegos, discípulo de San Juan y mártir, en una de sus cartas a los Efesios encontramos escrito lo siguiente: miren, uno solo es el médico corporal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios nacido en carne, en la muerte vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? Aquí se los marqué en rojo. Dios nacido en carne.
Si nació de la carne, nació de una mujer y de Dios. Por eso María, Madre de Dios. Hay algunas palabras aquí que son interesantes. Por ejemplo, esta, ¿no? Primero pasible y después impasible. Pasible es que él es capaz de padecer. Impasible, por el contrario, es incapaz de padecer. ¿Por qué? Porque aquí escondidos también están las dos naturalezas de Cristo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Bien, vamos a ver otro. El título de María como nueva Eva. San Irineo de Lyon, clasificado como uno de los padres latinos, discípulo de San Policarpo y a su vez de San Juan, y mártir, en su tratado contra las herejías encontramos escrito lo siguiente, ¿no? Es un texto bastante largo, por eso aparecen aquí unos puntos suspensivos, ¿no? Pero más o menos las ideas principales están aquí. Por medio del ángel fue anunciado convenientemente a la Virgen María, disculpen aquí, sometida ya al poder de un varón, que el Señor vendría a su heredad y que su creación, que es sustentada por él, la llevará él mismo. Entonces aquí lo que estamos viendo es la anunciación, básicamente. Pues este ángel del cual hablan aquí es el ángel Gabriel, que le anuncia a María que ella estaba sometida a poder del varón, es decir, que ya estaba esposada con José, que el Señor vendría a su heredad. Es decir, que el anuncio completo, pues vas a ser madre de Jesús. Y dice él, recapitulará la desobediencia que hubo, y ahí nos remontamos entonces al Génesis, y que desharía la seducción por la que fue malignamente seducida aquella virgen Eva, que estaba ya destinada a un varón. Si comparamos las dos escenas, vamos a hablar de la escena del Génesis. Entonces, en la escena del Génesis encontramos a una mujer virgen llamada Eva, sometida a un varón llamado Adán, y que fue engañada por las palabras de un ángel. Este ángel es un ángel caído, en este caso estamos hablando de Satanás. Pero si ven la similitud en este caso, mejor dicho, la comparación o la similitud, encontramos a una virgen sometida a un varón, José, que fue anunciada y que le cree a un ángel, en este caso al arcángel Gabriel, para ser la madre de Dios. Las dos condiciones. Por eso es que la llaman a ella María, la nueva Eva. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, este caso importante, cada vez que nosotros rezamos un rosario, que decimos Virgen Santísima, Virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Pues es el porqué. María siempre Virgen. Orígenes, clasificado como uno de los padres griegos, autor del primer tratado de teología cristiana que lleva por título De Principis, maestro de Alejandría y Cesarea, aquí las dos escuelas, escribe: Jesucristo, el que vino al mundo, nació del Padre antes de toda criatura. Después de haber coadyuvado como ministro del Padre en la creación del universo, todo fue hecho por él y sin él no fue hecho nada. Aquí de esto lo encontramos nada más y nada menos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 3. Se humilló en los últimos días, se hizo hombre, se encarnó sin dejar de ser Dios. Ya no está hablando de las dos naturalezas de Cristo. Asumió un cuerpo semejante al nuestro y fue diferente de nosotros solamente en cuanto nacido de la Virgen y del Espíritu Santo. Es decir, ya siempre está en casi todos estos temas, se está reconociendo a la Virgen, a María en este caso, como la Virgen.
En cuanto al título de María Inmaculada, aquí se van a llevar una sorpresa muy interesante. Hipólito de Roma, discípulo de San Irineo y clasificado como uno de los padres griegos, entre sus escritos se encuentra: pero el Señor no podía pecar, aquí podía pecar, pues había sido formado en cuanto a naturaleza humana de maderas incorruptibles. Voy a subrayar esto: maderas incorruptibles. Es decir, con la intervención de la Virgen y del Espíritu Santo. Observen el plural, maderas. Miren el adjetivo, corruptibles. Ahora miren la comparación, la Virgen y el Espíritu Santo. Y estaba revestido por dentro y por fuera del Verbo de Dios como oro purísimo. Y aquí te está hablando clarito. Si es madera incorruptible, la Virgen es inmaculada. Y esto fue muchísimo antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Otro, San Juan Damasceno, de la Escuela de Antioquía, fue uno de los que escribe contra los iconoclastas, es decir, aquellos destructores de imágenes, sobre todo porque él estuvo en un ambiente muy metido islámico, ¿no? La parte de Arabia. Entre sus escritos se encuentra lo siguiente: hoy la Virgen Inmaculada, mire cómo en el escrito él dice, hoy la Virgen Inmaculada, que no ha conocido ninguna de las culpas terrenas, sino que se ha alimentado de los pensamientos celestiales, no ha vuelto a la tierra, como ella era un cielo viviente, se encuentra en los tabernáculos celestiales. Entonces el título ya lo estaba manejando Juan Damasceno. María en su parto virginal, bueno, San Hilario de Poitiers, de la Escuela de Alejandría y ardiente defensor del Concilio de Nicea, que por eso lo clasifican como un padre posniceo, entre sus escritos se encuentra: está fuera de discusión que ella no concibió por obra de varón al dar a luz, sino de su propia carne formó la carne, la del Hijo, que se desarrolló sin la humillación de la unión carnal de nuestra naturaleza. Fue madre de un ser perfecto, ojo, sin experimentar daño alguno en su integridad. Entonces tenemos María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bien, como conclusión, muchos escritos se encuentran de origen en los Santos Padres respecto a la Santísima Virgen. Yo solamente traje algunos que son de importancia. Es de hacer notar que la gran mayoría de estos están enmarcados entre los años 100 y los años 1300, ¿no? Los años 100 porque son los años anteriores al Concilio de Nicea, y 1300, bueno, como más o menos una fecha límite, y aquí encontramos a los niceos, a los poniceos, lo que nos hace pensar que en el desconocimiento de estos por parte de las denominaciones cristianas posteriores al movimiento reformista, Lutero, acuérdense que este movimiento de reforma ocurre en los 1500. O sea que para ellos todo lo escrito aquí en esta época como que no tiene sentido, ¿no? O no lo leyeron o lo desconocen. Aunque cabe la sorprendente información, que esto era lo que les decía yo cuando hablábamos de María como Inmaculada, ¿no? O sea, cabe la sorprendente información de que en escritos del propio Martín Lutero hay aceptación de María Inmaculada, es decir, de la Inmaculada Concepción de María, que probablemente sus seguidores no conozcan. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Todo el contenido de este video está escrito en un documento que ustedes lo van a conseguir a través de las vías de las redes. Gracias por la atención.